Seguimos en código. Seguimos Señor. en código. Javier Iguacel, gracias por venir. No, gracias Iguacel es bonaerense de Capitán Sarmiento. Capitán Sarmiento. Sí, señor. Capitán Sarmiento. Había un gran restaurante. Cuna de la bandera Un gran bonaerense. restaurante en Capitán Sarmiento. Así Había vamos. no hace mucho. Después lo charla. No, Gracias. después lo hablamos, Ingeniero en petróleo. Así ¿Sí? es, así es. Muchos años en la Perdón, actividad ¿edad? petrolera. 42. Muchos años en la actividad petrolera, o a pesar de su corte. Y desde el comienzo de la gestión, Desde el 10 de diciembre. desde el 10 de diciembre, como es director de Vialidad Nacional. El cargo El es cargo. administrador general de Vialidad Nacional. Perdón, Bueno, ¿usted era pro? Yo empecé en el proceso. Empezó en el pro, bien. Sí, sí. Y resulta que usted fue el que lleva la denuncia. Usted vio los papeles que dicen que a Báez le dieron 3.300 millones de dólares en obra pública. Lo primero que vi fue el 12 de diciembre, 11, Recién llegado. 2 o 3 días después de llegados, que por los diarios me entero que había despedido Lázaro Báez Claro. más de 1000 personas en el sur, Correcto. aduciendo que Vialidad Nacional no le pagaba. Y ahora estaba recordando, que me había olvidado de esa anécdota de tanto tiempo, que nos informan que personal de Vialidad había asistido a una audiencia que había llamado la Secretaría de Empleo de la provincia de Santa Cruz para hacer una especie de conciliación. Entonces trato de hablar con el empleado. Lo primero que descubro es que no era empleado de Vialidad. Terminó siendo, y después tendrá que probarlo definitivamente la justicia, un gestor de Lázaro Báez, que era el que llevaba y traía los certificados, y que lo Se había... presentó diciendo que era de Vialidad. que era Vialidad Nacional, Mucho. y confirmando eso. Mm. Por supuesto, desde la preocupación de preservar el empleo o incrementar el empleo, atendimos rápido eso, y fuimos a ver si efectivamente no le habíamos pagado. Teníamos información que nos habían dado, que era muy difícil encontrar información del gobierno anterior. Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Lo que comentaba Santiago respecto de, digamos, el silencio sobre esa causa, reinaba sobre todo, digamos, sobre el 40% de destrucción que tienen las rutas, no estaba informado. Hoy el estado de la red lo tenemos en la página de internet, es el que es. Pero voy a pedir si efectivamente le debíamos, como sabíamos que debíamos, 1.000 millones de dólares que no estaban, digamos, estaban en la deuda contabilizada del Estado, pero existían, y era el único que le habíamos pagado todo y por adelantado. Y a partir de ahí pido una auditoría que la inicia el mismo auditor que venía de la gestión anterior, es decir, no, que lo ha dicho Cristina, que hemos puesto gente en absoluto. O sea, un funcionario del Estado Nacional que tenía que cumplir una misión, que lo hizo bajo la norma de la SIGEN, y bueno, cuando recibo la auditoría y veo que la mitad de las obras no se habían terminado, que el 11% de la obra de vialidad se había dirigido a Santa Cruz, lo mismo que en otras 8 o 9 provincias. Sumadas. Claro. Que la cantidad de contratos en relación a lo que era la empresa y un montón de información más, continuamos investigando y terminamos entendiendo que había una maquinaria para robar a los argentinos. ¿Desde qué momento, digo, cuál es el punto de origen, me refiero en fecha, en año, que ustedes encuentran de que esta maquinaria empieza a funcionar? La mayoría de la información que tenemos es desde 2007, por la simple razón que está casi toda digitalizada, entonces es más fácil ubicarla, pero de los contratos desde mucho antes, de 2004. Así que diría que desde el mismo inicio de la gestión kirchnerista. Bueno, todos sabemos que Lázaro Báez era un empleado bancario y, por ejemplo, entre octubre del 2006 y principios de 2007, justo cuando fue año electoral, empezaba el 2007, obtuvo contratos por 2.000 y pico de millones de dólares, de los 3.000 totales, en solo pocos meses. Algunos de los cuales los obtenía en 7 o 8 días, cuando el promedio de Vialidad Nacional eran 250 días. Ustedes llegan, se encuentran con que debe Vialidad 1.000 millones de dólares. Así es. Cuando ve a quién se lo deben, se dan cuenta que hay una empresa a la que le pagaron todo por adelantado incluso y que no terminó las obras, igual se las pagaron. Así es. Ustedes hacen ahí está Lázaro Báez, quienes lo ordenaron, por eso ustedes incluyen, supongo, a Devido, a José López, etc. ¿Ustedes hacen la denuncia por asociación ilícita o eso hacen la denuncia y la justicia lo suma a lo que ya venía de la época de Carrió?
Nosotros hicimos una denuncia por asociación ilícita que incluía a José López, fue un mes antes justo de que lo encontraron con los bolsos, a José López, al expresidente de Vialidad Nacional, gente de Vialidad Provincial, otros funcionarios del Ministerio, a Devido. No estaba incluida la expresidenta en esa denuncia porque no había material en las pruebas contundentes que nosotros estábamos llevando. Es el juez el que toma esa información y unifica con información adicional que tenía de otras causas, entiendo, y bueno, y viste que llegó a estas conclusiones. nosotros decíamos, Eduardo, vos decías bien, el fiscal Policita pidió 50 medidas de prueba en el caso de la denuncia de Nisman por encubrimiento. El mismo Policita con otro fiscal, Ignacio Maíquez, en la cuestión de asociación ilícita, acompañaron con la acusación 220 pruebas. O sea, 4 veces más que lo que pidieron para Nisman, hicieron antes de acusar a Cristina, a Devido, a López, a Báez, por este delito, ¿no? Desde abril que hicimos la presentación, la denuncia, digamos, cumpliendo con el deber de funcionario público, ante semejante cantidad de pruebas contundentes y cumpliendo con la ley, hicimos la denuncia que después tuvimos que ratificar. Y aparte por el pedido del presidente, del mismo ministro con el que trabajo, Dietrich, de hacer que desaparezca la corrupción en Argentina y sobre todo en la obra pública, que es plata de todos nosotros. Hoy tenemos 1.035 kilómetros de autopista en construcción en toda Argentina. Formosa, Salta, Jujuy, inauguramos la semana pasada. ¿Cuánto tenía la Argentina antes de esto, de autopista? En total se habían construido en toda la historia 2.800 kilómetros federales, nacionales. ¿De autopista? De autopista, y el plan nuestro en 4 años son 2.800, o sea, duplicar lo que se hizo en 60 años en 4. Hoy tenemos 1.035 en construcción. Y todos me preguntan, ¿pero cómo es posible? Porque la plata va a las obras. Hoy vengo acá de Puente La Noria, que es una obra que se firmó en el 2012. Había como un convenio con el municipio, que ahora recuperamos y Vialidad lo ejecuta. Recién arrancó en los papeles en el 2014, se inició el obrador, caos de tránsito, y no se ha hecho prácticamente nada hasta el inicio de este año. En un año, todavía no cumplimos año de inicio de obras, desde enero, hicimos el 70% de la obra. En mayo ya vamos a habilitar un tramo y en septiembre lo terminamos. Tenemos los 160 kilómetros de la 8 en construcción hasta Pergamino. Ya iniciamos una obra que tenía las expropiaciones hechas para convertir en autopista en el año 74, año que yo nací. ¿Cuál la 7. La 7. Hasta Junín. Entre Chacabuco y Junín comenzamos la obra. Recuerdo al principio, y lo decía... Una ruta fea para andar ella. Es una ruta complicada porque tiene un tránsito muy elevado. Sí. Pero decía Santiago, la justicia está intentando recuperar credibilidad a partir de esta libertad de acción que hay para que trabaje independiente, que es lo que los argentinos reclamamos. Un gran cambio que se da en Argentina es ese, que pueden investigar con libertad. Todas esas pruebas que han pedido, a nosotros nos pedían los fiscales y lo que hacíamos era dársela, abrir la documentación y remitirla, como en 5 otras causas de denuncias penales que me ha tocado hacer por distintos motivos. ¿Se pueden conocer cuáles son? Hay algunas por expropiaciones fraudulentas en la continuación del Buen Aire, otra obra que estamos haciendo, 50 kilómetros para unir con la Ruta 2, este acceso oeste, atraviesa muchos municipios, donde funcionarios, a partir de yo diría, corrupción de Estado prácticamente que se había montado, cualquiera hacía cualquier cosa. Entonces había internamente algunos abogados de vialidad que le quitaban, o por lo menos es lo que anunciamos, ¿no? La justicia tiene que probarlo, mandaban como una avanzada a gente humilde que estaba viviendo ahí, le apretaban, le ofrecían muy poca plata, 30, 40 mil pesos para que se fuera, la compraba lo que nosotros sospechamos un testaferro de esta gente, y después Vialidad la expropiaba por 2 millones de pesos. Y así nos robaban a los argentinos y a la gente más humilde. Otra por licitaciones truchas, donde se hacía mal adulterar la documentación para sobreprecios, como lo que denunciamos en el caso de Báez, ¿no? 65% llegué a ver, vi que está en el procesamiento, dice que los sobreprecios para la empresa de Báez llegaron al 65%. Ustedes en este tramo pequeño de un año han hecho una comparación de costos respecto de lo que sale
a ver, yo le doy una Una referencia. unidad cualquiera, Lo que claro. sale el kilómetro realizado y Sí. lo que salía el kilómetro realizado. Y de una autopista completamente nueva Sí. estaban entre los 4 y los 5 millones de dólares y hoy nosotros hemos licitado todas por entre 2,5, 2,6 millones de dólares. El 60%, 70% menos de lo que costaba, ¿no? Y eso tiene muchas razones. Primero, por ejemplo, la que hicimos en autopista 19 entre San Francisco y Córdoba, se presentaban 34 empresas. Muchas que antes eran subcontratistas porque el sistema no los dejaba participar, ahora pueden presentar oferta, entonces hay nuevos jugadores. 34 empresas participando en una licitación es récord desde el 58, que no se daba. Además, modificamos... Eso le permite bajar el precio. Sí, La competencia le notablemente, permite bajar el notablemente. precio. Está todo en internet, volcado hasta el contrato que se firma. Todo el proceso, nadie sabe quién está compitiendo. Hemos puesto mucha energía en eso porque es cada peso que ahorramos es peso que va a las obras. Hoy otra cosa que estamos encarando es intentar recuperar la plata que entendemos se ha robado. ¿Y eso cómo? Comenzamos ya con solicitar al Casanelo, que tenía un embargo previo sobre los equipamientos de Baez, que nos dio lugar y ya hicimos una pesquisa, fueron ingenieros, operarios nuestros de vialidad, a probar los equipos y ver qué se podía recuperar y ya estamos en ese proceso. Existe en la instancia judicial la comercial y civil, por donde se puede demandar por defraudación para recuperar dinero, que estamos avanzando en eso también. Y también desde la seguro de caución que se habían emitido, que ya recuperamos las cauciones y vamos a ver si se pueden ejecutar. Menudo trabajo, gracias Iguacel. Muy amable. Gracias a ustedes. Hay cosas que uno escucha y no termina de creer que hayan sido así, ¿no? Venimos en un par de minutos, seguimos en Código.